La historia de Marie Curie comienza en un rincón gris de Europa, donde el conocimiento era una llama difícil de mantener encendida. Varsovia, Polonia, año 1867. Bajo dominio del Imperio Ruso, las libertades eran escasas, y la educación para las mujeres, aún más. Fue allí, el 7 de noviembre, donde nació María Salomea Skłodowska, la quinta hija de una familia de educadores apasionados por el saber. Su padre, Władysław Skłodowski, era profesor de matemáticas y física. Su madre, Bronisława Boguska, directora de una escuela para niñas. En esa casa los libros no eran un lujo sino una necesidad, pero la infancia de María no estuvo libre de pérdidas. A los 10 años vio morir a su hermana Sofía de tifus y, 2 años más tarde, a su madre víctima de tuberculosis. Aquellos dolores forjaron en ella una determinación temprana. El dolor podía apagarse, pero el conocimiento no. Desde pequeña, María mostró una memoria prodigiosa. Se decía que era capaz de recitar largos pasajes de poesía polaca y resolver problemas complejos de álgebra sin apenas esfuerzo. Pero ser mujer en aquella época significaba que su futuro académico estaría limitado. Las universidades en Polonia estaban cerradas para las mujeres, y el gobierno ruso prohibía los estudios superiores a quienes no aceptaran su régimen. Sin embargo, surgió una alternativa secreta, la Universidad Volante. Esta red clandestina de enseñanza permitía a jóvenes como María estudiar en secreto, asistiendo a clases nocturnas y rotativas, impartidas por profesores valientes que desafiaban la ley imperial. Fue allí donde su sed de saber creció sin límites. Estudiaba física, química, matemáticas, filosofía, cualquier cosa que pudiera absorber con su mente hambrienta. A los 16 años, María terminó la escuela secundaria con medalla de oro, un honor reservado para los mejores estudiantes del Imperio Ruso. Pero no podía avanzar más en Polonia. Así que, junto a su hermana Bronisława, tejieron un pacto. María trabajaría como institutriz para enviar dinero y permitir que Bronisława estudiara medicina en París. Luego, cuando su hermana se estableciera, ella haría lo mismo. Así, en 1885, María se convirtió en institutriz en la casa de una familia noble en Szczuki. Allí, además de enseñar a los niños, cayó en un amor imposible con Kazimierz Jorawski, hijo del dueño. Pero la familia no aprobaba que su heredero se uniera a una institutriz, por más brillante que fuera. Kazimierz se alejó, y María se encerró aún más en sus libros. Durante los 6 años siguientes, vivió entre estudios y trabajo. Por las noches, tras largas jornadas, se enseñaba a sí misma cálculo diferencial, termodinámica y electromagnetismo. Sus cuadernos se llenaban de anotaciones, fórmulas y sueños aplazados. En 1891, cuando su hermana la llamó desde Francia, María hizo las maletas. Con escasos ahorros, una determinación de hierro y apenas dominando el francés, partió hacia París. En el otoño de ese año, se inscribió en la Universidad de la Sorbona bajo el nombre de Marie Skłodowska. Había cambiado de país y de idioma, pero no de ambición. Allí, en las aulas frías de la Facultad de Ciencias, Marie se enfrentó a un nuevo mundo. Hombres que no creían en la inteligencia femenina, libros más avanzados que nunca había visto, y un invierno gélido que calaba hasta los huesos. Se alimentaba poco, estudiaba mucho y dormía aún menos. Su habitación era tan precaria que muchas veces dormía vestida para conservar el calor. Aún así, no flaqueó. En 1893, obtuvo el primer lugar en su licenciatura de física. Un año después, se graduó también en matemáticas, quedando en segundo lugar. Ya no era solo una joven polaca en París, era una científica en formación, dispuesta a cambiar el mundo. Pero el destino aún tenía cartas por jugar. Fue en 1894 cuando conoció a Pierre Curie, un físico francés modesto y brillante, cuya pasión por los cristales piezoeléctricos y la simetría molecular se igualaba con la de Marie por los rayos recién descubiertos por Röntgen y la radiación natural. Aquella reunión no fue simplemente el encuentro de dos científicos, fue la chispa que encendió una revolución.
En la siguiente página de esta historia, veremos cómo el amor por la ciencia y el respeto mutuo dieron origen a una de las colaboraciones más poderosas de la historia moderna. Porque para Marie Curie, lo mejor aún estaba por comenzar. París, año 1894. En los pasillos de la Escuela de Física y Química Industrial de la ciudad de París, Marie Skłodowska, joven científica polaca, se encuentra con un hombre peculiar, alto, de andar tranquilo y voz suave, Pierre Curie. Sus ojos no reflejaban ambición, sino una calma que parecía nacida de la profundidad del pensamiento. Él, junto a su hermano Jacques, ya había hecho importantes contribuciones al estudio del magnetismo y descubierto el efecto piezoeléctrico. Pero cuando conoció a Marie, algo cambió. Pierre quedó cautivado por su inteligencia, su pasión por el trabajo y su aire de discreta intensidad. Le ofreció compartir su laboratorio. Ella aceptó, y con ello, comenzó una colaboración que desafiaría las leyes conocidas de la física. Pero Marie no estaba convencida de dejar su Polonia natal. Aunque Pierre le pidió matrimonio, ella dudaba. Su país seguía bajo opresión rusa, y ella soñaba con enseñar ciencia a mujeres en su idioma, en su tierra. Fue entonces cuando Pierre le escribió una carta que marcaría el destino de ambos. Prefiero vivir contigo en la miseria, en un rincón pobre y frío, antes que sin ti en todo el confort del mundo. Conmovida por aquella devoción, Marie eligió quedarse. El 2 de julio de 1895, se casaron en una sencilla ceremonia civil. No hubo vestidos blancos ni joyas. Marie usó un traje azul oscuro, que luego siguió utilizando como ropa de laboratorio. No necesitaban más. El verdadero matrimonio sería con la ciencia. Su primera hija, Irene, nació en 1900, pero incluso en la maternidad Marie nunca abandonó su trabajo. Por aquel entonces, ya estaba inmersa en una nueva obsesión: el estudio de las misteriosas radiaciones que ciertos elementos emitían. Inspirada por los descubrimientos de Henri Becquerel, que en 1896 había encontrado que las sales de uranio emitían una energía desconocida, Marie decidió investigar a fondo aquel fenómeno. Eligió este campo precisamente porque era virgen. Nadie lo había explorado a fondo, y ella podía abrirse paso en un terreno nuevo. Observó que la intensidad de la radiación del uranio no dependía de su forma química ni de si estaba combinado con otras sustancias. Por tanto, debía tratarse de una propiedad del propio átomo. El átomo, hasta entonces considerado indivisible, parecía esconder un corazón que latía con energía pura. Marie acuñó el término radiactividad. Su investigación la llevó al pechblenda, un mineral que parecía emitir más radiación que el propio uranio. ¿Por qué? La única explicación era que contenía otros elementos radiactivos aún desconocidos. Así comenzó la tarea titánica de separar y purificar toneladas de mineral en condiciones impensables. En 1898, tras meses de trabajo agotador, Marie y Pierre anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento, el polonio, al que nombraron así en honor a Polonia, el país oprimido de Marie. Pero no se detuvieron ahí. Ese mismo año, lograron aislar otro elemento aún más radiactivo, el radio. Pero el camino fue brutal. Trabajaban en un cobertizo mal ventilado, con instrumentos improvisados. Para obtener unos pocos decigramos de radio, procesaron casi 8 toneladas de pechblenda. El aire se impregnaba de polvo tóxico. El contacto con las sustancias quemaba la piel. Nadie hablaba de protección en ese entonces. La ciencia se hacía con las manos desnudas y la esperanza por delante. Durante estos años, Marie se doctoró en ciencias físicas, siendo la primera mujer en Francia en obtener un doctorado. Su tesis, defendida en 1903, fue una de las más importantes jamás presentadas. Y ese mismo año, el mundo finalmente volteó a verla. La Academia de Ciencias de Suecia anunció que el Premio Nobel de Física sería compartido entre Henri Becquerel y los esposos Curie. Fue necesario que un miembro del comité, Lawrence, interviniera personalmente para que se incluyera el nombre de Marie.
inicialmente ignorado por ser mujer, pero al final fue reconocida como la primera mujer en recibir un Nobel científico. Marie Curie, nacida bajo un imperio que reprimía su saber, acababa de conquistar el trono de la ciencia mundial. Pero para ella, el premio no era el final, era apenas el comienzo. Con el dinero del Nobel, los Curie rechazaron patentar el radio. Podían haberse hecho ricos, pero creían que el conocimiento debía ser libre. Marie decía, el radio pertenece al pueblo, y por eso, mientras otros lucraban, ellos seguían trabajando sin descanso. Pero el cuerpo humano tiene límites. Pierre, cada vez más debilitado por la exposición constante a la radiación, sufría de fatiga crónica y dolores. Marie también mostraba signos de deterioro físico. Nadie aún entendía del todo los efectos biológicos de aquella fuerza invisible que los rodeaba. En los albores del nuevo siglo, los Curie eran celebridades científicas, pero la ciencia, como la vida, cobra sus deudas, y pronto, el destino lanzaría su golpe más cruel. Año 1906. París aún no despertaba del todo cuando, en una calle mojada por la lluvia, ocurrió una tragedia. Pierre Curie, cruzando la Rue Dauphine bajo una tormenta, resbaló. Un carro tirado por caballos lo embistió. Su cráneo fue aplastado por la rueda trasera. Murió instantáneamente. Marie se enteró de la noticia esa misma tarde. Tenía 38 años. Su compañero de vida, su colega, su cómplice en cada fórmula y cada hallazgo, ya no estaba. Su diario registra, con tinta temblorosa, Pierre ha muerto, Pierre ha muerto, Pierre ha muerto. Rechazó consuelos. No lloró en público, no habló durante semanas. Caminaba por París como un espectro. Su luto no fue de negro, sino de silencio. Solo una cosa la mantuvo viva: el trabajo. Volvió al laboratorio apenas pasados unos días. La ciencia, que alguna vez había sido amor compartido, se volvió refugio y escape. El mundo observaba. Muchos creyeron que sin Pierre, la viuda se disolvería en la tristeza. Pero entonces ocurrió lo impensado. En mayo de ese mismo año, la Universidad de la Sorbona ofreció a Marie el puesto de catedrática que había ocupado su marido. Así, el 6 de noviembre de 1906, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en dar clases en la Sorbona. Los estudiantes no sabían qué esperar. Una mujer, sola, frente a un aula de hombres. Pero Marie entró con aplomo, con un traje oscuro, y sin levantar la voz comenzó su clase exactamente donde Pierre la había dejado, sin referencias emocionales, solo ciencia. Las ecuaciones hablaron por ella. Nadie volvió a dudar. En los años siguientes, su carrera tomó una dirección aún más monumental. En 1910, publicó un tratado sobre la radiactividad que se convirtió en referencia mundial. Había logrado aislar cloruro de radio puro, un avance fundamental. Sus contribuciones ya eran parte de los pilares de la física moderna. Ese mismo año, la Academia de Ciencias de Francia, dominada por hombres, tuvo que decidir si la aceptaba como miembro. Marie tenía méritos de sobra, pero fue rechazada. Por ser mujer, fue una humillación pública. Algunos periódicos la llamaron peligrosa, extranjera, inmoral, y como si fuera poco, los rumores estallaron. Se descubrió que Marie mantenía una relación con Paul Langevin, un físico brillante, exalumno de Pierre, y casado. La prensa sensacionalista la atacó con violencia. La extranjera destruye un hogar francés, decían los titulares. Su casa fue apedreada. Los periodistas acampaban frente a su puerta. La sociedad no perdonaba que una mujer supiera tanto y desafiara las normas privadas. Pero la ciencia volvía a llamar. Esta vez en química, por el descubrimiento del polonio y el radio y su aislamiento. Nadie antes había recibido 2 Nobel en distintas disciplinas. Nadie. Y lo hizo sin cambiar un ápice de su carácter.
Había perdido a su esposo. Había sido rechazada por sus colegas, humillada por la prensa. Y aún así, la historia tuvo que arrodillarse ante ella. Pero la exposición constante a la radiación comenzaba a cobrar su precio. Sufría fatiga, heridas crónicas en las manos, pérdida de peso. Aún así, jamás dejó de investigar. Guardaba tubos de radio en sus bolsillos, los manipulaba sin guantes. La radiactividad era para ella una luz viva, pero también una llama que consumía sin compasión. Y sin embargo, surgió un nuevo motivo para vivir: su hija Irene. Marie la formó en los principios del pensamiento crítico, la curiosidad y la valentía científica. Irene Curie, junto a su esposo Frédéric Joliot, sería también galardonada con el Nobel. Una herencia de saber escrita con sangre y átomos. En esos años, Marie decidió crear un instituto que se dedicara exclusivamente a la investigación sobre la radiactividad con fines médicos. Así nació el Instituto del Radio en 1913, con sedes en París y posteriormente en Varsovia. Este proyecto no solo daría paso a nuevos tratamientos contra el cáncer, sino que también formaría a una generación de científicas y científicos de todo el mundo. Y cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Marie no se escondió. Ideó una solución médica inmediata: adaptar vehículos con equipos de rayos X móviles. Los llamó Petites Curies, las pequeñas Curie. Condujo personalmente algunas de estas unidades al frente de batalla, junto a su hija Irene, que apenas tenía 17 años. Gracias a estas unidades móviles, más de 1 millón de soldados fueron diagnosticados a tiempo. Marie no solo salvaba vidas desde el laboratorio, también en el barro de las trincheras. Marie Curie, doble Nobel, mujer de ciencia, madre, pionera, también fue soldado sin armas. Su ciencia fue su bandera, y su cuerpo, cada vez más debilitado, era el precio de esa entrega sin condiciones. Al terminar la guerra, el mundo la miraba con otros ojos. Ya no era la polaca peligrosa, sino una figura casi mítica. Pero ella, silenciosa, seguía trabajando, cada vez más frágil, cada vez más luminosa en su soledad. La guerra había terminado. Europa se lamía las heridas, y entre los escombros de un continente exhausto, una figura solitaria se mantenía en pie, luminosa en su austeridad. Marie Curie. Estamos en 1918. El Instituto del Radio de París abre oficialmente sus puertas. Marie, como su directora, no solo coordina investigaciones, sino que forma a una nueva generación de científicos, entre ellos su propia hija, Irene. En aquellos pasillos donde se habla de átomos y partículas con reverencia casi mística, ella camina con paso firme, sin ceremonias, sin adorno. Los años 20 son una época de reconocimiento. En 1921, después de mucha insistencia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Warren Harding, la invita a visitar el país. Pero hay un detalle importante. Marie necesita radio para continuar sus investigaciones, y no tiene fondos para comprarlo. Entra entonces en escena una figura inesperada: la periodista y activista estadounidense Marie Meloni, quien organiza una campaña pública para recaudar los $100,000 necesarios para comprar 1 gramo de radio puro. La causa prende como fuego. Se organizan eventos, donaciones escolares, colectas entre mujeres, niñas que envían monedas en sobres con palabras como «para Madame Curie». Marie Curie, que había vivido casi toda su vida en la sombra del laboratorio, es recibida en Nueva York como una heroína. Y por primera vez, accede a la escena pública, no por vanidad, sino por deber. El 23 de mayo de 1921, Marie recibe el radio en una ceremonia solemne en la Casa Blanca. No sonríe, no improvisa discursos, solo agradece, con voz queda, y regresa a su laboratorio. Entretanto, su salud continúa deteriorándose. Tiene dolores crónicos, la vista le falla, y la anemia avanza. Pero sigue, a pesar del cansancio, a pesar de las advertencias médicas. El sacrificio no le pesa. Ella ya se considera parte de algo más grande.
En 1925, vuelve a Polonia para colocar la primera piedra del Instituto del Radio de Varsovia, proyecto hermano del centro parisino. Esta vez viaja con Irene, su hija ya formada como científica. Marie planta esa piedra con manos temblorosas pero con la mirada firme. Ha logrado llevar el conocimiento de regreso a su patria. Su sueño de juventud, educar mujeres en Polonia, ahora es una realidad. En los años siguientes, se convierte en símbolo viviente del espíritu científico. Participa en congresos junto a Einstein, Rutherford, Bohr. En las fotografías aparece casi siempre en el centro, con rostro severo y gesto discreto. A veces sonríe levemente. Einstein, que la admiraba profundamente, llegó a decir: de todos los personajes que he conocido, Marie Curie es el único que no ha sido corrompido por la fama. Pero la radiación que tanto estudió había ido colonizando su cuerpo. Sin saberlo del todo, dormía junto a tubos de radio que guardaba en su mesilla de noche. Los manipulaba sin protección, los llevaba en el bolsillo del delantal. En los laboratorios del pasado, las paredes no estaban blindadas. Nadie lo sabía, pero cada experimento era una herida lenta. Marie comienza a padecer problemas de visión. Le diagnostican cataratas radiactivas. Tiene infecciones frecuentes, pérdida de peso. Se le agotan las fuerzas, pero no la voluntad. Sigue escribiendo artículos, asistiendo a conferencias, enseñando en silencio, como una monja laica del conocimiento. En 1934, tras años de síntomas difusos, es finalmente hospitalizada en Saint-Célémos, un sanatorio en los Alpes franceses. El diagnóstico es devastador: anemia aplásica, una enfermedad rara causada por daño a la médula ósea. El cuerpo ya no produce células sanguíneas. No hay cura. Los médicos apenas entienden lo que ocurre. En su lecho de muerte, Marie aún pidió apuntes. Aún preguntó por los resultados de sus estudiantes. En su mesilla todavía brillaba, débilmente, un tubo de radio envuelto en algodón. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió. Tenía 66 años. No hubo discursos rimbombantes. No quiso funerales pomposos. Fue enterrada junto a Pierre, en el cementerio de Sceaux. Una tumba sencilla, una vida extraordinaria. Décadas más tarde, sus restos serían trasladados al Panteón de París, lugar reservado a las grandes glorias de Francia. Fue la primera mujer en ser enterrada allí por sus propios méritos. Hoy, su tumba está sellada con plomo, porque sus huesos, igual que sus libretas, siguen irradiando. Pero Marie no murió. Vive en cada tratamiento de cáncer que usa radiación, en cada célula estudiada con microscopía nuclear, en cada niña que hoy sueña con ser científica sin pedir permiso. Vive en la luz invisible que ella supo ver antes que nadie. El mundo cambió. El átomo fue partido. La energía fue desatada. Pero el verdadero poder de Marie Curie no fue descubrir la radiactividad, fue mantenerse humana en medio de lo extraordinario. Firme, silenciosa, radiante. Julio de 1934. El cuerpo de Marie Curie descansa en el cementerio de Sceaux, junto a su amado Pierre. Pero lo que ella encendió, lo que puso en marcha, no se detuvo con su último aliento. Porque su legado más poderoso no está solo en los libros ni en los laboratorios, sino en la sangre, en la mente y en el alma de quienes siguieron sus pasos. Este episodio no trata de una muerte, sino de un renacimiento, porque la historia de Marie Curie no termina con ella. Comienza una nueva generación. Comienza la era de Irene Joliot-Curie, su hija. Irene nació en 1897, en medio de las investigaciones de sus padres. Fue criada en un ambiente de ciencia y pensamiento. Durante la Gran Guerra, con apenas 17 años, acompañó a su madre al frente como asistente en las Petites Curie, operando máquinas de rayos X bajo bombardeos. Vio la carne desgarrada, los huesos partidos, y también cómo la ciencia podía salvar una vida. Después de la guerra, estudió física y química en la Sorbona, y se convirtió en investigadora del Instituto del Radio.
Allí conoció a Frédéric Joliot, un joven físico con quien compartiría laboratorio, matrimonio y un destino común. Juntos, continuarían la obra de Marie y escribirían un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. En 1934, el mismo año de la muerte de Marie, Irene y Frédéric realizaron un descubrimiento revolucionario: la radiactividad artificial. Hasta entonces, solo se conocía la radiactividad natural, aquella que emana espontáneamente de ciertos elementos como el uranio o el radio. Pero los Joliot-Curie encontraron una forma de inducirla artificialmente, bombardeando núcleos estables con partículas para convertirlos en isótopos radiactivos. Era como encender una chispa en un átomo dormido. Por primera vez, el ser humano manipulaba la estructura atómica para crear nuevas formas de materia. Y así se abría, silenciosa y peligrosamente, la puerta hacia la energía nuclear. En 1935, Irene y Frédéric Joliot-Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Química. Madre e hija, 2 generaciones, 2 premios Nobel, una misma pasión. Ninguna familia en la historia ha logrado algo semejante. Pero no todo era celebración. El descubrimiento de la radiactividad artificial también encendió alarmas. Lo que podía curar, también podía destruir. Algunos físicos como Leo Szilard y Albert Einstein comenzaron a advertir sobre la posibilidad de usar la energía del átomo con fines militares. Irene lo sabía. Había heredado no solo el talento de su madre, sino también su conciencia. Se pronunció con fuerza contra el armamento nuclear. A pesar de estar en la cima del prestigio científico, no dudó en posicionarse políticamente. A finales de los años 30, cuando Europa comenzaba a estremecerse bajo la sombra del fascismo, Irene se convirtió en activista comprometida con los derechos humanos, con la educación, con la paz. La ciencia, para ella, debía ser un acto de servicio, no de conquista, pero como su madre, también pagó un precio. La constante exposición a la radiación acabó afectando su salud. Enfermedades pulmonares, anemia, debilidad constante. Aún así, siguió investigando, enseñando, formando mentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue nombrada ministra de Investigación Científica en Francia. Desde ese cargo, impulsó la creación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y promovió con fuerza la participación de las mujeres en la ciencia. Su sueño era un mundo donde el conocimiento no tuviera género, ni fronteras. En 1956, Irene Joliot-Curie murió a los 58 años, víctima de leucemia, la misma enfermedad que había matado a su madre. Fue enterrada junto a Marie y Pierre, completando así una tríada de sabiduría y sacrificio que transformó al siglo XX. Y sin embargo, el linaje no terminó ahí. La tercera generación Curie también dejó huella. Hélène Langevin Joliot, hija de Irene, se convirtió en física nuclear y profesora universitaria. El apellido Curie no era una reliquia, sino una llama que pasaba de mano en mano, cada vez más lejos, cada vez más alto. Pero con el tiempo también se enfrentó a una paradoja trágica. Los descubrimientos que habían nacido para curar y conocer fueron usados para destruir. En 1945, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki las primeras bombas atómicas. El átomo, dividido por la ciencia, había sido convertido en arma. Una herida para la humanidad y una sombra sobre el legado de los Curie. ¿Lo habrían hecho ellos diferente? ¿Habría María aceptado ese destino para su radio? ¿Habría Irene imaginado que su chispa sería el primer fuego de un infierno? Nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que los Curie, en su esencia, buscaron siempre la luz, iluminar la célula enferma, el hueso fracturado, el rincón oscuro del universo. Hoy, en hospitales de todo el mundo, los isótopos radiactivos, descendientes directos de aquellos que Marie e Irene manipularon, se usan para diagnosticar y tratar enfermedades. Más de 30 millones de procedimientos médicos al año involucran tecnología que nace del legado Curie.
En escuelas, universidades, institutos de investigación, el nombre Curie aparece como referencia, como símbolo, como faro, y no por marketing, sino por respeto, porque entre todo lo que cambió en el siglo XX, la política, la tecnología, la guerra, la sociedad, hubo algo que permaneció, el ejemplo de una familia que vivió y murió por el conocimiento, que no pidió aplausos, solo verdad.